Eco, canal exclusivo de Cable Onda, presenta Mitos y Verdades, Salud Mental en Pandemia. Muy buenas y bienvenidos a otra edición, otro especial más de Mitos y Verdades con un tema realmente importante, la salud mental en pandemia. Para abordar este tema en este especial me acompaña hoy la doctora Susana de León. Ella es psiquiatra y psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos para hablar con un tema tan importante como es este. Muchísimas gracias, Caroline, por darle visibilidad a este tema y pues por invitarme a compartir contigo y con los televidentes sobre este tema de tanta relevancia en este momento de pandemia. Bueno, y quería justamente empezar por preguntarle si usted cree que se le está dando la relevancia y la prioridad que amerita este tema. Este tema afortunadamente ha tenido más visibilidad en los últimos años. Diferentes grupos civiles se han organizado para hablar del tema. Ha habido iniciativas que han creado, por ejemplo, líneas de ayuda. El tema se habla mucho más en las redes sociales. Pienso que en buena parte, antes de la pandemia, ya era un tema que cobraba relevancia, porque estamos hablando de que, por ejemplo, en el 2016, las estadísticas eran que había alrededor de 800.000 muertes por suicidio en el planeta. Desde entonces ya esta era una pandemia silenciosa que se venía dando. Con el advenimiento de la pandemia, el coronavirus y todo, pues todo lo que sabemos que ha pasado en el último año, pienso que muchas más personas a nivel de Panamá y a nivel global le han empezado a dar más importancia a la salud mental. De hecho, se ha visto hoy en día, o se habla hoy en día de que hay dos pandemias. Está la pandemia, pues obviamente por el virus, y está la pandemia de las secuelas en salud mental del virus, que ya venían, como quien dice, ya había un ambiente propicio y las medidas que se han tenido que tomar por el virus se han exacerbado. Doctora, Entonces, ¿ah? sí, justamente cuando hablamos de de lo que se está exacerbando con esta pandemia, ¿a qué es lo más grave que nos estamos enfrentando en temas de salud mental debido a la cuarentena y debido al encierro? Y a eso era lo que iba. Hay dos cosas. Uno, el efecto directo del coronavirus en el cerebro, que se ha comprobado y se está estudiando y empezamos a aprender recientemente los efectos. Hay síntomas neuropsiquiátricos producto de la enfermedad y de la infección. Por otro lado, tenemos todos los efectos debido al entorno y a las medidas que se han tomado, que van desde depresión, ansiedad, trastornos por estrés postraumático, confusión, insomnia. En los adultos mayores, por ejemplo, se ha visto que hay deterioro cognitivo. Entonces, se ha visto desde que esto empezó en China, por ejemplo, se hicieron estudios y se vio que en la población infantil se habían disparado los diagnósticos de depresión y de ansiedad. Entonces, si tuviésemos que hablar de quizás las tres cosas más específicas que se han visto, producto del virus y producto de las medidas de confinamiento, distanciamiento social y el miedo a enfermar, adicional a todos los problemas pues, sociales que esto ha acarreado, hemos visto que se han disparado los diagnósticos de ansiedad, depresión, trastornos del sueño. Doctora, mencionaba usted los niños y para mí esa ha sido como una bandera porque en los momentos más duros del confinamiento, en la cuarentena total, siempre yo decía, bueno, los adultos mayores tenían un horario fijo, los adultos teníamos por género, pero teníamos una hora, aunque sea para salir, ir al súper o ir a la farmacia, se convirtió en la actividad de la semana con todos sus desafíos y sus miedos, pero los niños realmente no tuvieron la oportunidad de salir, áreas sociales cerrados, estuvieron confinados totalmente sin espacios públicos por mucho tiempo. Además recibiendo clases virtuales, de lo cual vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son las secuelas que esto representa para los niños y qué importancia tiene de estar muy pendiente, de validar sus sentimientos? ¿Cómo podemos como padres acompañar lo que ha sido estos duros meses para ellos? Este punto me encanta que lo resaltes porque en mi opinión los niños han sido quizás los más afectados por la pandemia, no porque se enfermen más, de hecho ya tenemos evidencia de que son mucho más inmunes al virus por otras razones, pero ellos vivieron una cuarentena estricta donde no podían salir
al aire libre, no podían salir, no tenían esa hora de salida que teníamos los adultos o los adultos mayores por alrededor de 6 meses. Ese fue un periodo bastante largo y en el cual hubo un deterioro de conducta en los niños, de estados anímicos en los niños, y que solamente con el tiempo y si se logran hacer estudios al respecto podremos saber las cifras exactas. Yo te puedo compartir como psiquiatra de niños y adolescentes que vi patologías que no había visto en Panamá nunca, cuadros de niños con síntomas psicóticos por el encierro, por el miedo, o sea, el miedo sostenido. Tenemos que recordar que es un estrés. Ese estrés hace un efecto a nivel del sistema inmunológico, del sistema endocrino, y hace que el cortisol y la adrenalina estén disparadas crónicamente, de manera permanente. Esto a su vez crea el ambiente para que el cerebro empiece a desarrollar síntomas de ansiedad y síntomas de depresión. Y en pacientes con vulnerabilidades específicas, incluso síntomas psicóticos, donde los niños empiezan a perder contacto con la realidad. Estos son los casos extremos. Los casos quizás más leves, veíamos niños con conductas regresivas, con más llanto, con más irritabilidad, niños con más apagaditos, niños con mucho miedo. O sea, definitivamente hubo un pico de síntomas en los niños, producto del encierro, y no solo eso. Entonces tenemos que los niños además no solamente pierden el contacto con sus familias y sus amiguitos, pierden su rutina escolar, y los niños necesitan interactuar con otros niños por muchísimas razones, razones psicológicas, razones de desarrollo psicosocial. Vimos niños, por ejemplo, que empezaron a presentar retrasos en el desarrollo del lenguaje, retrasos en el desarrollo psicomotor, precisamente por esa falta de estímulo que da la escuela o que da el jugar con otros niños al aire libre. Y doctora, además de los niños, que yo creo que también es un grupo bien vulnerable y que son justamente cuando están empezando a desarrollar sus habilidades sociales, sus primeros novios, sus primeras interacciones con el otro género, el tema de los adolescentes, que también han visto mermado, digamos, todas esas posibilidades, además en una edad donde realmente estar con tus papás o estar con tu familia no es tu actividad favorita, porque algunos niños dirán, bueno, perdí el colegio, pero gané a mis papás, digamos. Correcto. En el caso de los adolescentes, perdí lo único, digamos, que realmente ahora es importante para mí. Todavía más difícil porque el adolescente psicológicamente pasa de tener a su familia nuclear, mamá, papá, abuelitos, a esta familia extendida, que son sus pares y que son sumamente importantes para el desarrollo, de vuelta, el desarrollo psicosocial y de la personalidad. Los adolescentes se han visto también extremadamente afectados. Yo me atrevería a decir que muchos han tratado de compensar, a veces inclusive, a través de conductas no apropiadas, como por ejemplo el uso de sustancias. A mí no me extrañaría, y esto obviamente es una especulación, que haya habido un aumento, por ejemplo, de sustancias como alcohol y drogas en algunos grupos, porque este aislamiento era y es todavía, no es parte de la naturaleza humana, y mucho menos en este grupo etario donde necesita tanto de sus pares. Entonces, sí, a veces yo veía en los medios cómo la gente pues, se molestaba que los adolescentes rompían la pandemia, la cuarentena y que salían y demás. No sabemos realmente qué está pasando internamente en estos jóvenes que llegaron al nivel de desesperación de tener que salir en un momento dado. Y en ese sentido, pues obviamente hay que hacer lo que hay que hacer por salud pública, pero tenemos que preguntarnos qué está pasando por dentro de este individuo. Y por eso los mensajes tienen que ser mensajes conciliadores, mensajes de comprensión y de validación de las emociones de las personas, más que regaños y bueno, instilar más miedo, ¿no? Que ya de por sí todo el mundo ha estado con miedo por el último año. Bueno, doctora, me encanta lo que estamos abordando y no quiero terminar de hablar de niños y adolescentes. En el próximo bloque creo que es importante que abordemos el tema de las clases virtuales, que otra vez pues, nos tenemos que acoplar a esta nueva modalidad. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida regresamos, vamos a hablar un poco de las clases virtuales y también la tercera edad, cómo está llevando esta situación de la pandemia y otros temas indudablemente importantes sobre la salud mental en estos tiempos. Ya regresamos. Estamos de regreso con este tema tan importante, la salud mental en pandemia. Nos acompaña la doctora Susana de León, psiquiatra y psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos. Y nos quedamos en el bloque anterior hablando de este grupo vulnerable de los niños y adolescentes, pero tenemos otro desafío por delante. Ya fue un desafío importante, creo que uno de los retos
más importantes tanto para padres, niños y maestros, que ha sido la educación virtual. Hemos visto profesores tratando de hacer lo imposible para actualizarse en tema de tecnología, para poder captar la atención de niños. Hemos visto a niños tratando de poner atención con un montón de distracciones en sus cuartos, en el lugar donde comen o en casas pequeñas donde no tienen suficiente silencio o aislamiento para poder concentrarse. Hemos visto padres asumir unos roles a los cuales no estaban acostumbrados ni tampoco están capacitados. Ha sido una dinámica difícil y retadora para estos tres grupos. ¿Cuál es su opinión de lo que viene, de lo que tenemos que afrontar nuevamente y algún tipo de recomendación que pudiéramos dar a las tres partes? Sí, este es un tema bastante delicado e importante. Los niños y los padres estuvieron básicamente haciendo escuela virtual el año pasado y parece que este va a ser el caso, por lo menos en el principio de este año escolar. Crea mucho estrés, no solamente en el niño, sino en los padres. Estamos hablando de niños que ya de por sí han dejado de ver a familiares y seres queridos, que probablemente han experimentado muertes en la familia o enfermedades en la familia y todo el estrés que eso conlleva. Y estamos hablando, pues, además de niños, que la escuela para muchos niños representa un lugar donde o podían tener alguna comida especial o podían tener un refugio de situaciones de abuso y de violencia doméstica. Entonces hay muchos niños, hay diferentes situaciones y lo cierto es que ojalá, como está promulgando ahora mismo la UNICEF y la OPS, se empiece ya realmente a considerar el cómo volver a las escuelas. En Panamá, en este momento me informaron que había alrededor de 1.000 colegios, 1.000 escuelas públicas que no tenían agua. Esa es una prioridad de bioseguridad para poder volver. Sin embargo, va a haber escuelas que probablemente pueden ser programas pilotos y que podrían empezar con todas las medidas de bioseguridad, aforo y demás, porque lo cierto es que sin educación la brecha de inequidad se aumenta. Los niños necesitan estar en las escuelas, obviamente necesitan estar de manera segura, y esto ha creado un estrés adicional en todos. Mi recomendación típica para padres que están batallando, estos niños con problemas de aprendizaje, niños con déficit de atención, niños con ansiedad, que además de todo lo que ya están batallando internamente, tienen que lidiar con estar frente a una pantalla, si acaso tienen la pantalla, porque de vuelta no todo el mundo tiene acceso a lo digital. Estos niños realmente la han pasado muy mal y los padres también. Por consiguiente, mi sugerencia siempre ha sido: cuidemos de su salud mental. Primero, que el niño esté en un buen lugar emocional, eso va primero, después que haga todo lo demás de aprendizaje escolar, porque sin salud mental no hay nada. El niño que no está bien desde el punto de vista de salud mental no va a poder aprender. Si le añadimos a eso los niños que tienen retos especiales, niños con dificultades de aprendizaje, problemas de atención, hiperactividad, estamos hablando de que tenemos que escoger las batallas. Quizás que en un momento dado no se aprenda las tablas de multiplicar tan perfectamente como se las pudiese aprender estando, pues, en tiempos normales, es algo que tenemos que poder lidiar con, porque la salud mental, el bienestar del niño va primero. Muchas veces cuando el niño no aprende, el niño es inquieto, el niño está cansado. Yo tengo cantidades de niños que me dicen: estoy harto de hacer clases por Zoom, estoy harto de escuchar clases. Las encuentran a veces hasta un poco más aburridas, obviamente porque no tienen la experiencia grupal de la maestra, el lugar, etcétera, y que me dicen: no puedo más, no puedo con una clase más. Cuando eso ocurre, quizás, dependiendo, pues, de la situación familiar, hay que considerar si hay que bajarle un poquito al tema escolar. De pronto no debe ser como era antes, quizás, que lo único que hacía el niño era estudiar. Hoy en día el niño no solamente tiene que estudiar, está sometido, pues, a todas las medidas que conocemos muy bien de salud pública, producto de la pandemia. Y bajar quizá un poquito las presiones, ¿no? Yo he oído hasta niños castigados, niños con ciertas presiones porque no entregaron, porque no tienen de repente las notas esperadas por algunos padres, y creo que es una buena recomendación que primero la salud mental, el bienestar emocional y lo demás pues se aprenderá en el camino. Dios primero, les queda mucha vida por delante, ¿no? Correcto, y no olvidemos que un niño o un adulto, esto se aplica a todos, cuando el ser humano tiene miedo, el ser humano está asustado o el ser humano no ha descansado bien, aprende con más dificultad. Claro. De hecho, en muchos casos no aprende. Entonces estamos hablando que desde la neurobiología, los niños van a tener un poco más de dificultad en aprender los materiales. Niños muy buenos estudiantes que conozco,
que les ha costado mucho más este último año escolar, y en buena parte es por la fatiga de la pandemia, por todas las secuelas del aislamiento, por no ver a sus compañeros, por la sensación de soledad, y dependiendo de la edad, pues uno ve otras cosas también. Así que mi sugerencia para los padres es pensemos primero en la salud mental, en el bienestar físico y emocional del niño, y después veamos, el material se va a aprender eventualmente. Doctora, otro grupo importante antes de irnos a la pausa y hablar de recomendaciones más generales es la tercera edad. Muchos de los abuelitos, de los ancianos, viven solos, no todos tienen la comodidad de tener una persona que los ayude, o viven parejas de ancianos solos que les cuesta. A veces unos han estado enfermos, otros han perdido su pareja durante el COVID. Ha sido una edad también muy vulnerable. ¿Qué consejo les pudiera dar si nos están viendo en estos momentos a estos ancianos que quizás, o la tercera edad, su actividad era salir a hacer la pequeña compra, bajar a jugar dominó, visitar a sus amigos en el barrio, y todo esto se le ha mermado, y además son los más vulnerables de poder padecer esta enfermedad y agravarse? Correcto, es un grupo que la verdad que la pandemia ha golpeado mucho más duro, la mortalidad es mucho más alta, los riesgos pues, de complicaciones son mayores, y mi sugerencia para este grupo es que traten pues obviamente de manteniéndose en la burbuja, tratar de conectar con otras personas, ya sea a través de la cámara, a través de ciertas medidas que se toman para visitas con las medidas de protección, tratar de compartir con la familia lo más que se pueda, buscar una actividad, estructurar el día de manera tal que la persona no se sienta aislada, no se sienta sola. Se ha visto, antes de la pandemia, se ha visto que la sensación interna de soledad afecta la salud de la persona de la tercera edad a niveles que puede empezar a deteriorar sus capacidades cognitivas. Entonces, todo esto del confinamiento, que fue muy estricto, muy al principio, también ha causado un deterioro en el estado cognitivo de muchas personas. Hay depresión, hay ansiedad, y lo que más preocupa es pues, que haya un deterioro de las habilidades de la vida diaria y de el estado de ánimo de la persona, sin contar pues, que el mismo virus en sí puede causar lo que se llama un síndrome de disejecutivo, que es que se empiezan a perder habilidades cognitivas, o inclusive un cuadro de demencia. A las familias de personas de la tercera edad, yo los invito a que cuiden a sus abuelos, a sus tíos abuelos, a los vecinos que estén pendientes. En realidad, esta es una época para ser solidario y para ser buen vecino y para tratar de ser un mejor ser humano. Hay gente que necesita que se le haga una llamada telefónica, que se le ofrezca en un momento dado una mano amiga, por lo que están viviendo. Y la verdad es que a veces la gente dice, ¿cómo estás? Y te contesta así, muy bien, pero no sabemos de verdad lo que está pasando por dentro. Exploremos un poquito más allá. La depresión en la tercera edad es mucho más profunda. Incluso el riesgo de suicidio, al igual que en la juventud, es más alto después de los 65 años. Tenemos el grupo de los jóvenes y el grupo de la tercera edad, que son los de más alto riesgo en cuanto a la conducta suicida. Así que tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a la gente a nuestro alrededor lo mejor que podamos, mientras nos cuidamos pues a nosotros mismos también, ¿no? Excelentes recomendaciones para estos dos grupos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regresar, me gustaría también tener recomendaciones, señales de alerta, y dejarnos también con un poco de un tema de cómo afrontar esto hacia adelante, porque al parecer pues todavía nos quedan medidas y este virus todavía no se va, ni las vacunas, vamos a estar vacunados todos prontamente. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos. Esto es Mitos y Verdades de la Salud Mental en Pandemia. Ya volvemos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este tema tan importante, la salud mental en pandemia, con la doctora hoy Susana de León. Doctora, antes de hablar de otro grupo importante que son los adultos que están cargando con muchísimas responsabilidades, además de la financiera, quería que me explicara un poco la importancia de enseñar o aprender a validar sentimientos, porque creo que muchas veces pecamos de que si nuestros hijos o si la pareja dice, bueno, pero es que estoy deprimido, pero no te deprimas, mira, tú tienes una casa o tú tienes un cuarto y otros niños no tienen esto, o la pareja, o bueno, por lo menos tú tienes trabajo, o bueno, por lo menos estás en reducción de salario y no lo perdiste. Siempre en ese tratar de compensar, de mirar lo positivo, podemos caer un poco en no validar ese sentimiento. ¿Qué nos pudiera decir al respecto?
100%. Y pienso que cuando la gente hace eso, lo hace con buenas intenciones, tratando de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Sin embargo, en estos momentos que estamos viviendo y en realidad para educar a los niños de manera, educarlos en salud mental es sumamente importante, y esto se aplica en realidad a todas las edades, validar lo que la persona siente, validar ese sentimiento. No hay sentimientos buenos y sentimientos malos, hay sentimientos, y entenderlos y procesarlos, compartirlos, expresarlos, es la manera de aprender en realidad a regular las emociones, que es lo que uno pues le enseña al niño desde pequeño, ¿no? No es que no va a sentir enojo, es cómo va a canalizar y cómo va a afrontar ese enojo, porque lo va a seguir sintiendo, es una emoción humana y válida. Entonces es muy importante cuando la persona dice, el adulto, por poner esta vez un ejemplo de adulto, me siento cansado, estoy molesto, decir, te entiendo, cuéntame un poquito más qué te hace sentir así, hay algo en lo que pudiese ayudarte, pero no decir, no estés cansado porque mira que tienes comida y tienes casa y tienes salud. O sea, eso no resuelve y de hecho minimiza la experiencia interna de la persona. Y precisamente para mantener una buena salud mental es importante validar los sentimientos, y validar significa reconocerlo, procesarlo y eventualmente pues el sentimiento se va. Estos son visitantes de la mente que van y vienen. Doctora, quisiera hablar rápidamente de otro grupo que, si bien no es el más vulnerable, es el que ha recibido también muchísimo peso, y son los adultos, porque tienen que estar pendientes de sus padres, tienen que estar pendientes de sus hijos, tienen que estar pendientes de las finanzas, y son los que están llevando el peso financiero con un montón de dificultades, tienen que estar pendientes de su propia salud y son, como quien dice, el resorte y el peso de la familia, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué recomendación pudiera darle a este grupo que tiene demasiados, como quien dice, frentes abiertos a la vez? Y lo has descrito muy bien. Es un grupo al final con muchas fuentes de estrés reales y fuertes, por lo cual la sugerencia primaria que yo doy es que traten de mantener un balance interno y externo. O sea, el autocuidado aquí es fundamental, porque esto no se acaba este año. O sea, empezamos a vacunarnos, eso trae optimismo y demás, pero va a ser todo un proceso, volver a cierto tipo de normalidad. Entonces hay que básicamente aguantar. Esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y para poder aguantarlo, como los maratonistas que pueden estar viendo aquí, hay que tener disciplina mental y hay que tener un balance. Y ese balance requiere que cuidemos pues, la mente, cuidemos el cuerpo, hay que salir. Yo a veces recomiendo en tu hora de salida, por favor, sal y coge sol afuera, respira, hay que aprender técnicas de relajación, hay que comer balanceado, hay que limitar el uso de sustancias psicoactivas, alcohol, por ejemplo, hay que limitar su uso porque es un depresivo. Hay que hacer ejercicio y hay que tratar de mantenerse pues, con un balance entre trabajo y actividades lúdicas, juegos en familia, actividades donde la persona se logre relajar, porque es la única manera de mantener la salud mental. Doctora, no me gustaría acabar el programa sin esas señales donde todos tenemos que estar muy alertas en la familia, que saquen esa bandera roja diciendo, bueno, aquí hay que llamar a un especialista, tenemos números gratuitos que lo vamos a poner en pantalla, está el 169, está el IMSA, donde hay que poner atención y decir, esto ya pasó de ser una tristeza a tener una enfermedad, una depresión, algo un poco más grave. Cuando empezamos a ver que ciertos síntomas o ciertas conductas se mantienen por más de 2 semanas, hay que prestar atención. Por ejemplo, cambios en el sueño, cambios en el apetito, personas que ganan o pierden mucho peso, problemas de concentración importantes, cuando el joven o el niño o el adulto empiezan a decir mi vida ya no tiene sentido, no quiero estar aquí, empiezan a descuidarse, empiezan a hacer cosas autodestructivas, cuando la persona empieza a decir me falta el aire, tengo como ataques de pánico. Cualquiera de estas señales son importantes reconocer y en ese momento buscar ayuda profesional, porque estas cosas pasan. Si esto es un trastorno depresivo, si esto es un trastorno de ansiedad, si esto es un cuadro de crisis de algún tipo, bipolaridad, psicosis y demás, hay tratamiento para esto y la persona puede salir adelante. El punto es que a veces ese dolor interno y esa confusión interna se siente como algo que no va a pasar y ahí es donde uno tiene que realmente de manera urgente buscar ayuda porque puede haber un riesgo de suicidio y de autodaño y una vez pues cruzado esa línea no hay nada que hacer, o sea que realmente tenemos que estar atentos y cuidarnos los unos a los otros ante la más mínima
duda, llamar a las líneas de ayuda que hoy en día existen. Una de las buenas cosas que dejó esta tragedia que es la pandemia son todas las líneas de ayuda que hay desde el MIDES, Meduca, Te Escucho Panamá, el INSAM, el mismo Meduca, el 169, donde uno puede llamar en un momento de crisis para buscar ayuda. Incluso en las redes sociales. Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que nos quedamos con ese mensaje final. Le quiero agradecer su tiempo y todas las recomendaciones para un tema tan importante como es la salud mental en pandemia. Creo que me quedo con esto de es una carrera de resistencia y no de velocidad, así que el autocuidado, el ponerle la prioridad a tratar de estar lo más ecuánime, tratar de proteger nuestra salud mental, nuestras emociones, aprovechar la cantidad de profesionales que de manera generosa y de manera totalmente gratuita están ofreciendo sus servicios a través de estas líneas gratuitas, pues utilizarlas si se necesita, ponerle muchísima atención a este tema, ponerlo en la casa, ponerlo en la sociedad, en los vecinos y tratar de resistir para poder salir juntos adelante, pero como dice, lo primero la mentalidad y la salud mental, lo demás vendrá por añadidura. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este especial tan importante de mitos y verdades sobre la salud mental en pandemia y a la doctora Susana de León por habernos acompañado. Hasta la próxima. EcoTV presentó el programa especial Mitos y Verdades, Salud Mental en Pandemia. Canal exclusivo de Cable Onda.